¿Alguna vez te has sentido olvidado, excluido o incluso rechazado, como si el destino hubiera hecho todo lo posible para dejarte de lado? Comenta abajo si alguna vez has pasado por algo así. La historia de Ismael, el hijo de Abraham, es mucho más que una simple narración bíblica, es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Si crees que tu pasado o las dificultades que has enfrentado hasta ahora son obstáculos insuperables, prepárate para ser desafiado. Porque la verdad es que, al igual que Ismael, tú también puedes ser llamado para algo grandioso, incluso cuando el mundo diga lo contrario. En esta historia impactante, veremos cómo incluso el rechazo puede ser el punto de partida para un destino extraordinario. ¿Curioso de saber cómo un hijo rechazado se convirtió en el líder de una gran nación? Entonces, sigue escuchando y descubre que puedes aprender del viaje de Ismael y cómo esto puede transformar tu vida. Ismael, el primer hijo de Abraham, es una figura fascinante que muchas veces pasa desapercibida en las grandes narrativas del Antiguo Testamento. Representa más que una línea de descendencia, su vida refleja temas como la misericordia divina y los conflictos humanos. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos de dificultad, Dios está presente, guiando todo con propósito. Piensa en cómo Ismael, un joven nacido en medio de una promesa mayor, lleva lecciones de perseverancia y fe. Su relevancia no se limita solo al pasado, sino que resuena en reflexiones sobre inclusión y propósito. Cuando miramos el viaje de Ismael, se nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida. No fue solo el resultado de una decisión humana apresurada, sino parte de un plan divino que trascendía las limitaciones humanas. Esta historia nos recuerda que Dios trabaja incluso en las circunstancias que creemos difíciles o irreversibles. Imagina a alguien que enfrenta el rechazo, pero descubre que su existencia es clave en un plan más grande. Esa es la esencia de Ismael, mostrar que el propósito de Dios es más amplio de lo que podemos ver. Además, la historia de Ismael nos enseña sobre resiliencia. Nació en un contexto de tensión familiar y expectativas conflictivas, pero su vida nos demuestra que incluso los desafíos pueden transformarse en oportunidades. ¿Cuántas veces nos hemos sentido al margen de algo importante? Y, sin embargo, la historia de Ismael nos invita a ver que incluso las aparentes exclusiones pueden llevarnos a un destino extraordinario. Esta introducción nos abre las puertas para sumergirnos más profundamente en su viaje, lleno de significados y lecciones atemporales. Ismael, como el primer hijo de Abraham, nació en circunstancias que llevaban tanto promesas como tensiones. Su existencia marcó un punto crucial en el viaje de fe de su padre, pues representaba una respuesta parcial a la promesa divina. Pero, al mismo tiempo, sacó a la luz los conflictos humanos, especialmente en la relación entre Sara y Agar. Ismael es una prueba viva de que la voluntad divina puede obrar incluso en medio de nuestras imperfecciones y decisiones apresuradas. ¿Quién no ha intentado acelerar algo, creyendo que era la mejor solución, solo para terminar creando un escenario más desafiante? El nacimiento de Ismael también pone de manifiesto la misericordia de Dios, que nunca abandona a sus hijos, independientemente de las circunstancias. Fue fruto de una unión que no formaba parte del plan inicial, pero eso no lo excluyó de la providencia divina. Piensa en cómo Dios, en su infinita bondad, redirige nuestras acciones, incluso cuando erramos. Al igual que Ismael, a veces somos el resultado de decisiones equivocadas, pero somos transformados en parte esencial de algo más grande. Esto nos hace reflexionar sobre cómo Dios ve más allá de nuestros errores y nos acoge en su propósito. Por último, Ismael simboliza la dualidad entre lo humano y lo divino. Por un lado, estuvo marcado por conflictos familiares y prejuicios, por otro, llevaba en sí la promesa de Dios. Esta tensión refleja la propia condición humana, limitados, pero llamados a algo grandioso. Su historia nos invita a mirar nuestras propias vidas y ver las bendiciones incluso en los momentos de adversidad. La importancia de Ismael trasciende su posición como el primer hijo, es un testimonio de que Dios transforma cada vida en una obra maestra llena de propósito. La promesa de Dios a Abraham era clara y poderosa, él sería el padre de una gran nación, bendecido con una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, esta promesa parecía contradecir la realidad.
Sara, su esposa, era estéril, y ambos ya eran de edad avanzada. Este contraste entre lo divino y lo imposible trajo desafíos no solo de fe, sino también emocionales. Imagina cargar con una promesa tan grandiosa y, al mismo tiempo, enfrentar limitaciones humanas tan evidentes. Esta tensión es el escenario perfecto para la actuación de Dios. Abraham, a pesar de las dudas naturales, es un ejemplo de cómo la fe puede ser probada al extremo. No tenía evidencias concretas de que la promesa se cumpliría, pero eligió confiar. Aquí aprendemos que la fe no es la ausencia de incertidumbres, sino la elección de creer más allá de ellas. Piensa en la última vez que enfrentaste una situación aparentemente sin salida. Al igual que Abraham, puedes encontrar fuerza al confiar en que hay un propósito mayor en acción, incluso cuando todo parece apuntar en sentido contrario. Y entonces estaba Sara, cuyo dolor era palpable. Deseaba con ansias un hijo, pero la esterilidad parecía ser una sentencia definitiva. Sin embargo, Dios no solo prometió, sino que preparó un camino, aunque no fuera inmediato. Esto nos recuerda que, muchas veces, el tiempo de Dios no es el nuestro. Durante la espera, se nos invita a crecer, aprender y confiar más profundamente. La promesa hecha a Abraham y Sara es una lección viva de que los desafíos no cancelan los planes de Dios, sino que los hacen aún más gloriosos. La impaciencia de Sara ante la demora del cumplimiento de la promesa divina la llevó a una decisión que cambiaría el curso de la historia. Sintiendo frustración por su esterilidad, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sirvienta, Agar, creyendo que de esta manera podría ayudar a Dios a cumplir lo que había prometido. Esta decisión refleja algo muy humano, la tendencia de querer controlar lo incontrolable. ¿Quién no ha intentado darle una solución a algo, solo para darse cuenta después de que el tiempo adecuado lo resolvería todo de manera más completa? El nacimiento de Ismael, a través de Agar, trajo consigo no solo alegría inicial, sino también una serie de tensiones emocionales y espirituales. Sara, que inicialmente estuvo de acuerdo con el plan, comenzó a resentir al ver a Agar embarazada, lo que desató una relación de celos y rivalidad. Este episodio nos enseña que, muchas veces, nuestras decisiones basadas en la ansiedad pueden generar conflictos innecesarios. Es como intentar acelerar un proceso natural, como el crecimiento de una planta, solo para perjudicar su desarrollo. Todo tiene un tiempo, y la prisa puede traer más problemas que soluciones. La decisión de Sara también expuso las fragilidades humanas frente a las promesas divinas. Al intentar ayudar a Dios, mostró que, aunque la fe es esencial, también es importante aprender a esperar. El nacimiento de Ismael fue, sí, significativo, pero cargaba las marcas de las decisiones humanas y las consecuencias inevitables. Aún así, Dios no abandonó a nadie en esta historia, demostrando que su misericordia es capaz de transformar incluso las situaciones más complicadas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta lección prepara el terreno para los desafíos familiares que seguirían. El nacimiento de Ismael sacó a la luz tensiones que ya estaban latentes en la casa de Abraham. Agar, que antes solo era una sirvienta, ahora llevaba al hijo de Abraham, y eso cambió completamente la dinámica familiar. Sara, por su parte, comenzó a sentir el peso emocional de su propia decisión, viéndose tomada por celos e inseguridades. Agar, al percibir su nueva posición, adoptó una postura de altivez que solo aumentó los conflictos. Este escenario ilustra cómo las decisiones tomadas sin plena confianza en el tiempo de Dios pueden generar ambientes de hostilidad y desarmonía. Los conflictos entre Sara y Agar no se limitaron al campo emocional, impactaron toda la estructura familiar. Abraham, por ejemplo, se vio dividido entre su esposa y la madre de su hijo, enfrentando un dilema que ningún líder familiar desea vivir. Es fácil imaginar cómo estos episodios estuvieron llenos de dolor y frustración. Sin embargo, también reflejan situaciones comunes en nuestras vidas, relaciones alteradas por rivalidades y malentendidos. Esto nos recuerda la importancia de abordar los conflictos con empatía y sabiduría, buscando la reconciliación en lugar de la ruptura. Este ambiente tenso también nos enseña sobre los desafíos de la convivencia humana y la necesidad de buscar armonía, incluso en medio de las dificultades. Los conflictos entre Sara y Agar no eran solo cuestiones individuales, eran reflejos de un contexto más amplio de fe, promesas y desafíos.
Cada personaje, con sus emociones y acciones, contribuía a la narrativa mayor de Dios, demostrando que incluso nuestras imperfecciones son utilizadas para un propósito más grande. Con la llegada de Isaac, estos conflictos alcanzarían un nuevo nivel, intensificando aún más la dinámica familiar. La llegada de Isaac, el hijo prometido, fue un hito no solo en la vida de Abraham y Sara, sino también en la historia de Ismael. El hijo de Abraham con Agar ahora tenía un hermano legítimo, y esto generó sentimientos de celos y resentimiento respecto al nuevo bebé. La diferencia de trato entre Isaac e Ismael se hizo evidente, y la tensión entre las dos familias solo aumentó. Ismael, que hasta entonces ocupaba el lugar de único hijo, vio su estatus amenazado, y esto desató una serie de emociones intensas. No es difícil imaginar cómo esto generó frustración y, incluso, rechazo por parte de Ismael. Sara, por otro lado, no podía esconder su incomodidad con la presencia de Ismael, especialmente después del nacimiento de Isaac. La rivalidad entre las dos mujeres y la situación delicada de Abraham, que se veía dividido, crearon un ambiente de creciente hostilidad. La llegada de Isaac, que fue un sueño hecho realidad para Sara, acabó revelando la fragilidad de la convivencia familiar cuando el corazón está dividido entre promesas y realidades. Este escenario nos recuerda cómo las comparaciones y los favoritismos pueden generar tensiones, incluso cuando las intenciones iniciales son buenas. Este aumento de tensiones dentro de la familia de Abraham muestra cómo la llegada de nuevas promesas o bendiciones puede desencadenar conflictos inesperados. La propia experiencia de Abraham, al ver a su primer hijo, Ismael, colocado en una posición difícil, nos enseña que incluso las mayores bendiciones pueden causar frustración cuando no hay armonía completa. La historia de Isaac e Ismael prepara el terreno para la difícil decisión que Abraham tendría que tomar, una decisión que marcaría el futuro de ambos hijos. La decisión de Abraham de expulsar a Agar e Ismael de su casa fue una de las más difíciles de su vida. Aunque Dios le había dado la dirección de que esto era necesario, no podemos ignorar el impacto emocional de esta decisión. Ismael, ahora un joven, fue forzado a enfrentar la realidad de ser enviado al desierto con su madre. Imagina el dolor de ser rechazado por un padre, incluso cuando la situación estaba más allá de su control. Este momento no fue solo una prueba para Ismael y Agar, sino también para Abraham, quien necesitó confiar plenamente en la guía de Dios, incluso cuando sus propias emociones estaban en conflicto. En el desierto, Agar e Ismael enfrentaron la lucha por la supervivencia, sin recursos y con pocas esperanzas. El desierto, en el contexto bíblico, a menudo simboliza la soledad, el abandono y la desesperación. Para Agar, ese fue un momento de crisis total, donde se vio sola, sin apoyo, con su hijo al borde de la muerte. Este escenario nos hace reflexionar sobre los momentos de desesperación en nuestras propias vidas. Cuando todo parece perdido, se nos llama a confiar en lo que no vemos, creyendo que, incluso en medio de la lucha, la intervención divina puede surgir de formas inesperadas. Pero, en medio del desierto, Dios no abandonó a Agar ni a Ismael. Los escuchó y respondió con misericordia, proporcionando agua para aliviar la sed y reafirmando su promesa de que Ismael sería el padre de una gran nación. Este episodio nos enseña sobre la fidelidad divina, incluso en las horas más oscuras. A veces, la lucha parece ser demasiado grande para soportarla, pero, como Agar e Ismael, podemos descubrir que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios está presente, cuidándonos y ofreciéndonos un nuevo comienzo. Cuando Agar e Ismael estaban al borde de la muerte en el desierto, Dios, en su misericordia, intervino de manera notable. Agar, desesperada y sin esperanza, escuchó la voz de Dios llamándola, ofreciéndole agua y reafirmando la promesa de que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Este momento es un reflejo profundo de cómo Dios obra en los momentos de mayor desesperación, cuando todo parece perdido. La intervención divina no fue solo una ayuda física, sino también una renovación espiritual para Agar y su hijo. Incluso en medio del sufrimiento, Dios no solo alivió sus necesidades inmediatas, sino que también renovó su promesa, mostrando que la dificultad no sería el final de su viaje. La promesa de grandeza para Ismael es un ejemplo de cómo Dios puede transformar momentos de crisis en oportunidades de bendiciones inesperadas.
Ismael, que había sido expulsado de su casa, ahora se veía ante un futuro grandioso. Esto nos recuerda que, muchas veces, cuando pensamos que estamos al final, Dios ya está trabajando a nuestro favor, preparando algo más grande de lo que imaginamos. Es como si, en nuestros momentos de mayor lucha, Dios estuviera moldeándonos para algo aún más significativo. Ismael, que podría haber sido visto como una víctima de las circunstancias, ahora se convierte en el recipiente de una promesa divina que supera todas las expectativas. Este episodio también nos enseña sobre la paciencia de Dios hacia nosotros. Incluso cuando tomamos decisiones apresuradas o cuando enfrentamos los efectos de decisiones equivocadas, Él no nos abandona. Al contrario, Dios nos recuerda, a través de la experiencia de Ismael, que sus promesas son inmutables y su fidelidad es inmensurable. Ismael, que comenzó su vida en circunstancias complicadas y dolorosas, terminó con una gran bendición. La lección aquí es clara: incluso cuando estamos pasando por desiertos en nuestras vidas, debemos confiar en que, en el momento adecuado, Dios proveerá, y su promesa se cumplirá. La promesa de Dios a Ismael, de que se convertiría en el padre de una gran nación, se cumplió de manera impresionante a lo largo de la historia. Aunque estuvo al margen de la alianza principal, Ismael no fue olvidado por Dios. Se convirtió en el ancestro de un pueblo fuerte e influyente, simbolizando que la grandeza de una persona no está definida solo por la línea directa de descendencia, sino por el propósito que Dios pone en su vida. Ismael es un ejemplo de cómo, incluso fuera del foco principal, el propósito divino puede prevalecer y crear algo significativo. Su historia nos recuerda que todos tienen un papel importante, independientemente de las circunstancias en las que nacen. La narrativa de Ismael también nos enseña valiosas lecciones espirituales sobre el perdón y la misericordia divina. Aunque enfrentó rechazo y abandono, Ismael experimentó la bondad de Dios de una manera profunda. La intervención divina en su vida, después de la expulsión, no fue solo un acto de compasión, sino una reafirmación del cuidado de Dios por todos sus hijos, incluso aquellos que, a primera vista, podrían parecer estar al margen de la historia. Esto nos hace reflexionar sobre cómo, muchas veces, nuestras vidas pueden parecer fuera de control o desprovistas de significado, pero Dios tiene un plan para todos, y su misericordia es infinita. Finalmente, la historia de Ismael es un recordatorio poderoso de que, no importa dónde empecemos, todos somos capaces de alcanzar algo grande cuando caminamos conforme al plan divino. La gran nación que surgiría de Ismael simboliza la idea de que, en nuestro propio caminar espiritual, las dificultades que enfrentamos pueden transformarse en bendiciones duraderas. Cada desafío, cada momento de abandono o dolor, es una oportunidad para que Dios nos moldee para algo más grande. La vida de Ismael nos enseña que, a través de la fe y la confianza en Dios, somos capaces de conquistar algo mucho más grande de lo que imaginamos. Ahora que conociste la historia de Ismael y los poderosos enseñanzas que nos trae, es hora de reflexionar: ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu vida? ¿Has pensado alguna vez en el propósito que Dios tiene para ti, incluso en las adversidades? ¿Estás dispuesto a confiar en el tiempo y la voluntad divina, tal como lo hizo Abraham, aunque todo pareciera estar fuera de control? No dejes que los desafíos de la vida definan tu camino, sino utilízalos como oportunidades para crecer. Si deseas seguir aprendiendo más sobre historias que pueden transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de dar el siguiente paso hacia una vida llena de propósito y logros. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Ismael más tocó tu corazón y cómo piensas aplicar eso en tu día a día?